Levanten la mano las personas que han visto la película Ciudad de Dios. Muy bien. Ahora levanten la mano las personas que han leído el libro de Pablo Lins, Ciudad de Dios. Apenas dos. Muy bien. Creo que para todos nosotros, Ciudad de Dios, como hablábamos ahora, es una película que es un ícono, cinematográficamente hablando, pero también desde el punto de vista sociológico, antropológico, de ese análisis profundo de lo que son las favelas, que en nuestro país se llaman comunas, que en Caracas se llaman barrios, que en Buenos Aires se llaman villas, pero que son un elemento común a las sociedades tercermundistas como la nuestra. Claro, muchos de nosotros vimos la película, pero muy pocos sabemos quién es Paulo. Paulo es el autor, escritor del libro que inspiró esa película, que antecede su nombre. Entonces yo quisiera preguntarle de entrada, Paulo, ¿sientes que la película expresa de una manera, digamos, satisfactoria para ti tu obra literaria? Buenas tardes, es un gran placer para mí. Yo estoy muy feliz de estar aquí en Bogotá, es la segunda vez que vengo. Muchas gracias por la generosidad suya al entrevistarme. Quiero agradecer a todos la invitación. Yo sé que es muy difícil montar un evento como este. Es algo que exige a todos mucho trabajo. Las personas lloran, se estresan, pelean, lloran. Pero yo estoy aquí y estoy muy feliz de ver la Corferias completamente llena y todo está funcionando a las mil maravillas. Es un placer estar aquí. La película, él debería tener una cosa muy importante. Lo que más importante que tenía que transmitir la película era transmitir el clima, pasar el estado de aquel pueblo, transmitir sus emociones, sus sentimientos, y eso la película creo que lo logró. Lógicamente hay muchas historias que están en el libro que aún no pueden estar en el telón porque el libro tiene 500 páginas y los libros tiene 140 páginas de guión. No cabían en una película. Tendrían que acortar, juntar los personajes, pero el clima, lo que el libro quería decir en sí, quería transmitir, era hablar sobre la criminalidad, sobre el racismo, sobre violencia policíaca, sobre el tráfico de drogas, de armas, de niños abandonados. Yo creo que eso lo logró transmitir perfectamente y eso era lo más importante. Ya tienen la traducción simultánea, muy bien, perfecto. Hablemos un poco de Buscapeo, que es el personaje principal en la película y uno de los principales en el libro. Tú naciste en una comuna, sé que en una favela, sé que mucha de la inspiración en tu obra viene de tu propia vida. ¿Qué tanto tiene Buscapeo de la vida de Paulo y qué tanto tiene Paulo de la historia de Buscapeo? Buscapé es realmente el personaje que más se asemeja al autor, pero no es el autor, no soy yo, ese no soy yo, pero es el que más se acerca. No tiene tanto, no se involucra tanto en el libro como tiene en la película. En todas las favelas de Brasil hay personas que estudian, trabajan, que son personas pacíficas. En Río de Janeiro, por ejemplo, la favela de 500.000 de habitantes, de 600.000 habitantes. Esas personas que viven ahí son personas que trabajan en la ciudad, son choferes de buses, son los que venden dulces y salen a trabajar y se devuelven a la favela. Y es gente muy buena, es una minoría que no es más desagregada adentro de esa mayoría.
hay una minoría que tiene menos oportunidades y que por eso entran a la criminalidad. Son los más pobres de entre los más pobres que terminan cayendo en la criminalidad porque no tienen acompañamiento. Son tantas situaciones que nosotros ya sabemos cuáles son y que marcan la desigualdad en Brasil. Y en en todas las situaciones existe aquel personaje que le gusta la fotografía, que quiere hacer teatro. Y Buscapé era muy de ese convito que yo conocí. Tiene un poco de mí. Pero yo soy pequeño comparando a Buscapé. Era una broma que yo quería hacer con ustedes. Muy bien. En la traducción está diciendo el que eres sé pequeño, el otro. Tendrías mucho dinero entonces. Muy bien. Yo siento que de alguna manera la novela y el libro expuso ante el mundo una realidad que había estado un poco escondida por las autoridades brasileras y por las autoridades de todos los países que tenemos esos barrios populares tan, digamos, tan convulsionados. ¿Crees tú que en realidad la obra tuya puso en la agenda esa problemática y obligó a la gente a mirar hacia las favelas, cosa que no hacía el gobierno antes? Sí, yo creo, cuando yo hice la película Ciudad de Dios, yo hice para el área de antropología. Y eso partió de un proyecto antropológico dentro de la universidad. Yo hice una investigación que involucraba una de las más grandes universidades de São Paulo de Brasil, que es la Unicamp. Era un proyecto en el cual yo vivía en Ciudad de Dios, pero tuve que entrevistar muchas personas que estaban involucradas con la criminalidad. Yo no los conocía, sabía que existían porque eran mis vecinos, pero yo estoy diciendo de un proyecto muy bien especificado dentro de la universidad, con muchas personas, sociólogos, antropólogos trabajando. Yo quise entregar ese libro a los estudiantes de antropología, para la gente de la Secretaría, para los políticos de la Secretaría de Seguridad Pública de Brasil. Mi intención era disminuir un poco la criminalidad. Mi intención era que yo pudiera humanizar la relación policía y criminales, hablar sobre racismo, desigualdad social. Porque toda Sudamérica está armada. Todos están armados. Hablamos mucho de tráfico de drogas, pero no se habla de tráfico de armas, no tanto. Y Europa, Estados Unidos siempre han mandado muchas armas para África, en donde empezaron las guerrillas, las guerras civiles, y allá se quedó durante muchos años. Hubo guerras que duró hasta 20 años. Después de Europa, Estados Unidos manda arma para Latinoamérica y toda Sudamérica. Yo no sé cómo puede un arma que fue producida en Alemania, un arma producida en Suecia, en Francia, en los Estados Unidos, cómo pudo esa arma atravesar todo el océano, subir la favela y ir a parar en las manos de un niño de 15 años. Yo no entiendo eso. Para eso tiene que haber corrupción en el gobierno de allá como en el de acá. El traficante de armas no vive en la favela, la culpa la ponen en él, pero toda la clase media y la mayoría de la clase media usa drogas y se lo llevan a la casa. El traficante de drogas no es el villano de la historia, es un pobre de Dios como todos los que están allá, porque si fuera solo él el responsable, la criminalidad sería otra. Entonces, toda esa violencia que hay hoy día en el occidente
viene desde la esclavitud, de la colonización, eso viene desde muy lejos, desde antes. Brasil tiene 400 años de esclavitud. Tenemos dos dictaduras, una militar y una civil. Tenemos 100 años o 200 años después de la revolución industrial de explotación económica de Europa y Estados Unidos. Y ahora en la economía nuestra globalizada, quien manda son los bancos. Entonces hay un racismo muy grande. Esta película es el resultado de todo eso. Es una cuestión histórica. Es una cuestión que viene de muy lejos. No podemos ver esa violencia que está hoy día en toda Sudamérica. No podemos verla como una cosa del gobierno. Eso es una conexión interplanetaria. Europa, Estados Unidos, África e Sudamérica. Muy bien. Muito bem. Ante esse cenário social, Então, diante deste cenário social, ante esse cenário diante social e deste político cenário social e político inegável que você nos de apresenta, alguma maneira, de algum modo, você o ejemplo é de que a mostra ou o exemplo de que quando você quer, você tem muita vontade de aparecer, de emergir muy seguramente dentro de diante da igualdade, da desigualdade social. Aqui no nosso auditório tem muita gente que sonha com ser autor. ¿qué les dirías a Você estas personas? diria o quê Tú que te hiciste para essas pessoas? Você que saiu de lá da favela, daquela realidade social e chegou a ser quem você é, o que você diria a essas pessoas como conselho a essas pessoas? Isso Eu, não aconteceu por acaso. isso não sucedeu por acaso, não é que eu seja o máximo, que eu seja muito esforçado, porque minha irmã, ella também queria estudar, meu irmão queria estudar, minha outra irmã quisieron estudar e não quisieron, porque tiveram que abandonar a escola Trabalhar para ajudar em casa. muy temprano para trabajar y ayudar en la casa. Yo solo pude estudiar porque yo era el más pequeño de la casa y mis hermanos mayores ya trabajaban, ayudaban en la casa y eso fortaleció un poco la economía familiar. Pero tanto mi hermana como mi hermano y mi otra hermana, ellos debieron también haber estudiado y haberse podido graduar, pero mi papá no podía, aunque por mucho que trabajara empleado, aunque aunque saliera temprano a trabajar, nosotros aguantábamos hambre. El problema es en Brasil que el trabajador trabaja todos los días, se levanta temprano, pero su sueldo no le alcanza para comer bien, para alimentarse dignamente, para ir al médico. La escuela pública en Brasil es de pésima calidad. Es una cuestión muy simple, es demasiada desigualdad social. En Brasil, es mucha la falta de oportunidades en Brasil. Y eso sucede en Brasil hoy día. Nosotros estamos viviendo en una época, ya en la era de la informática. La electrónica tuvo un avance muy grande, un adelanto muy grande en menos de 20 años en la comunicación y nosotros no hemos podido mejorar. Lo que yo digo con relación a poder hacer las cosas es la unión de la familia, es el papá, la mamá, que ellos se esfuercen mucho para mostrar que la mejor cosa que podemos tener en la vida es la enseñanza, es el estudio, porque nosotros todos nacimos para pensar. Nosotros, lo que nos distingue de los animales es el pensamiento. Entonces, ese razonamiento, eso debe estar en ejercicio. Y el Estado es responsable, tiene que brindar oportunidades, buena alimentación, estudios en todos los países. Es eso lo que yo creo en realidad. Y eso ya no existe, porque no son todos. Toda persona a la que quiere ir a la universidad, pero puede que usted no quiera ir a la universidad, pero puede querer ser artista plástico, ser actor, puede ser otra cosa, pero que todos tengan las condiciones mientras están niños de condiciones y acceso a la escuela pública, a la salud,
Usted no necesita una escuela buena que no funcione, que falta el material, que llueve adentro de las escuelas, que hacen huelga todo el tiempo. Es esa la gran realidad y la gran cuestión de Brasil, la gran desigualdad. Y de eso uno no se puede escapar, ¿no? Uno no puede huir de eso. Porque en otros países en donde la educación fue implantada, implementada, fue popularizada de buena calidad desde el principio, todo ha cambiado. Y dentro de las 100 ciudades más violentas del mundo, 11 ciudades de esas están en Brasil. Río, Sao Paulo y otras tantas. Bueno, nosotros en nuestro, digamos, para mí es un privilegio estar aquí como periodista, pero como periodista con mi equipo de trabajo hemos visitado Brasil varias veces. Y el tema que nos ha llevado todas las veces ha sido el de las favelas. Cuando uno habla del tema de las favelas, habla de unas mafias en las que, del microtráfico de drogas, que llegan a tener el poder inclusive de derribar un helicóptero de la policía brasilera, algo que deja sin palabras, ¿no? a la gente cuando lo escucha. Sin embargo, en las últimas visitas que hicimos a Río de Janeiro, lo llevan a uno a favelas que se han socializado, que supuestamente han hecho la paz, donde se han entregado los traficantes y que viven en lo que trata de decir el gobierno brasilero será el futuro. Inclusive una de ellas es Rocinha, que en su tiempo fue una de las más violentas de Río. Esas favelas, esa paz, esa tranquilidad, ¿es la realidad hacia la que vamos o es más bien un poco un maquillaje gubernamental de lo que hay detrás? Maquiagem governamental. Es el maquillaje gubernamental. Porque no Brasil, no Rio de Janeiro, nós temos 1000 favelas. São 20 já pacificadas. Alrededor de esos, por ejemplo, de los estadios donde van a ser los partidos de fútbol en la zona sur de Río de Janeiro. Entonces los turistas que se van a hospedar en Copacabana, Ipanema, en Leblon, ellos van a estar seguros. Como yo sé que yo voy a estar seguro hoy en el hotel en donde estoy hospedado. Sí, hay policías, hay todo, carros, metrallas, todo va a estar muy bonito. Todo el mundo armado. Es como la paz armada. Para que haya seguridad, no debería existir la policía. Usted mira y ve cómo el país es inseguro por el número de policías que usted ve por todas las ciudades, en los lugares más ricos. En Río de Janeiro va a suceder lo mismo. Copacabana va a estar la Policía Federal, la Marina, la Aeronáutica. Todos van a estar muy seguros. Y alrededor del estadio de Maracaná, pero alrededor, en el entorno en sí, está muy violento. Eso es puro maquillaje. Me perdonan, yo hablé mal de Brasil, pero es la verdad, me perdonan. Yo me crié en la favela. La mayoría de mis compañeros han muerto asesinados. Y pasa el tiempo, cambian los gobiernos, cambian las cosas, pero la política no cambia. Las políticas sociales no cambian, permanecen con la misma esencia. Brasil es el productor más grande de alimentos. Tiene petróleo, descubrieron una cuenca de petróleo enorme, pero tiene agua, tiene el río Amazonas, es un país riquísimo, pero hay personas muy ricas, un grupo muy rico y un grupo muy pobre que está pasando hambre. Eso no va a cambiar. Es una radiografía, si uno viene a mirar, de todos los países latinoamericanos, ¿no? Cada día más grande la brecha social, donde los poderosos, que son muy pocos, son dueños de la tierra, de la industria, y los pobres, que son muchos, no tienen nada.
Vamos un poco más allá del Paulo que piensa en la sociedad y en la antropología y hablemos de Paulo el escritor. ¿Tú qué lees? ¿Qué te inspira como escritor? ¿A quién lees? ¿Qué mueves? ¿Qué ves para inspirar tu obra? Bien, yo escribo desde niño. Yo empecé escribiendo samba enredo, letras de samba, que era el arte que imperaba en la favela. Yo vivía allí y después empecé a hacer teatro, pero siempre escribir es una necesidad que yo tengo, siempre la he tenido. Antes de escribir, de literalmente escribir, antes de aprender a escribir, yo hablaba y mi mamá escribía, porque me gusta mucho. Es algo, yo soy profesor de literatura brasilera y portuguesa en Brasil. Yo me formé, me gradué en letras y fui docente durante 20 años. Entonces, si yo voy a hablar hoy aquí, en lo que me inspira son los escritores de mi época, que somos amigos con los cuales yo converso, yo les muestro mi trabajo, lógicamente, todos tenemos aquellos clásicos en la cabeza, ya leímos todos los clásicos, y eso hasta en nuestra graduación leímos todos los clásicos. Y ahora nosotros tenemos que conversar con los nuevos autores y los que están llegando, los que están empezando. Eso hoy día es más importante. En una feria como esta, por ejemplo, en la cual yo me encuentro con varios escritores de varios países, nosotros necesitamos conversar, intercambiar información, porque todos somos muy parecidos. No hay un escritor que es muy distinto al otro. Entonces nosotros vivimos siempre tratando de estar leyendo a los nuevos, conversar, saber de la política actual, tanto de su país como de la política internacional. Entonces yo estoy muy conectado con los jóvenes que están llegando ahora y con los escritores de mi época, con los que están escribiendo hoy día y que saben las dificultades que tenemos en publicar, hacer, intercambiar ideas. Es eso lo que yo quería decir. Piensan algunos que el libro escrito, el libro en texto está condenado a morir porque tenemos ahora el libro electrónico, las redes sociales, demasiada información en internet. Sin embargo, algunos editores piensan que está renaciendo en los jóvenes la pasión de tener el libro escrito en la mano, el que llevas tú, el que cargas, como lo llevas en el bolsillo del jean y lo abres cada vez que quieres. ¿Cómo ves tú ese escenario? ¿Piensas que en realidad los jóvenes pueden rescatar en este momento esa industria literaria? Eu acho que não. Yo creo que no. Não, e quem vai sofrer com isso? Los que van a sufrir son los distribuidores. Porque Porque el editor vai continuar existindo. él siempre va a existir. O autor também. El autor también. Mas agora a distribuição vai ser Pero por la internet. distribución va a ser por internet. Então, Entonces yo creo quem vai sofrer com isso? que O distribuidor. el distribuidor va a sufrir A mucho, maior parte da que llevaba la mayor parte del dinero, de las ganancias. Mas é uma Pero realidade, porque esa es una realidad, es triste, pero es la eu estava realidad. aqui, eu queria uma referência. Yo estaba aquí y quería una referencia de un autor brasilero. Queria roubar uma frase dele. Yo quería robar unas frases de él No meu trabalho. para poner aquí en mi trabajo. Aí eu fui na internet. Y entonces yo fui a internet, E já puse las frases y ya estaba en internet. Ya estaba acá. Entonces yo
ese copy-paste y puse en el mío, puse algunas palabras, cambié algunas palabras, pero la esencia es lo mismo. Y todos nosotros hacemos eso. Então, são as influências. Então, acho Esas que son las influencias del Internet. Yo creo que el libro en sí e é melhor que va se a acabar. porque Y acaba o bueno, y a papel, la larga es mejor porque, bueno, se va a acabar el papel, se va a acabar el papel, los árboles van a seguir existiendo, la naturaleza agradecer por isso. va a agradecer eso. Bueno, para los que no conocen la obra y no han leído el libro de Paulo, yo puedo decir como lector que es absolutamente sorprendente la cantidad de detalles adicionales que uno encuentra aún después de haber visto la película cuando lee el libro. Aunque la película en mi concepto es muy buena, el libro es sorprendente. Sin embargo, el libro tiene un detalle. El libro ha sido traducido, creo que por españoles, entonces el slang que uno esperaría, que si estamos en Medellín es yo gonorrea, sí, sí. Eso es una enfermedad venérea, ¿no? Se siente un poco distante porque en el libro entonces es te voy a dar hostias, te voy a… y ese tipo… No, y uno como… ¿Qué tan encima de la traducción estuviste? ¿Qué tanto sabes de la traducción? ¿Te es satisfactoria o simplemente no sabes de eso? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Agora eu estou pretendo meu livro que saiu agora no Ahora, el libro que salió ahora en Brasil, un libro mío, agora eu y pretendo que va también que cada convertirse en una país faça sua película. tradução. Yo pretendo que cada país haga su traducción, porque cada país tiene su propio lenguaje, su estilo, Exatamente, estilo, ela completou para mim. Tem o seu jeito de falar, tiene ese modo de hablar, a gente chama na linguística de falar. el lingüista, su modo de hablar. Então, isso realmente aconteceu. O Entonces, espanhol, eso sí, el español de España, yo acompañé la traducción. inglês também eu acompanho. Para el inglés, yo acompañé la edición también, pero para sueco, polonés, para el ruso, yo Nem quis saber. Yo ni me importó porque no iba a entender nada. Finlândia, Para Finlandia, do Japão. para Japón. Então, não dava. Entonces no podía hacerlo. En inglés y en español, Tentei colocar. yo intenté poner, yo intenté estar acompañando y hacer el seguimiento, pero me pareció muy aburrido porque pues como que no entendía mucho. Es modismo, era aburrido para mí. Bueno, voy a hacerte una pregunta más y luego le vamos a dar un espacio a la gente que está acá para que le consulten bien a Pablo sus preguntas. Y es, bueno, Brasil en este momento se ha convertido en una potencia mundial, creo que ya es del G8, indiferente de sus desigualdades sociales, ya es un país que tiene programa espacial, un programa respetado, o sea, creo que gringos, rusos, etcétera, le tienen un respeto que se ha ganado como potencia económica y que dentro de sus, digamos, debates sociales está el desgaste, el uso o no de la selva del Amazonas. Como brasilero que tú eres, ¿cómo ves esa situación y si crees que lo que pueda hacer el gobierno brasilero al respecto sea responsable o no tan responsable, o está bien o esté mal? Bom, Bien, a questão esa es una cuestión, ambiental, esa cuestión ambiental. eu acho que o Brasil vai Yo conseguir creo se que tornar, Brasil va a ser capaz não porque de hallar, por causa do governo, llegar a buenos términos, no por el mismo gobierno, sino por la presión internacional, porque vários países porque varios países de Europa, Estados Unidos, do Oriente, países de Oriente Medio están preocupados con la cuestión ambiental en Brasil. Y la Amazonía es codiciada por absolutamente todos, porque es el pulmón del mundo. então eu acho que Sudamérica es el pulmón del mundo. Entonces yo creo que
que vamos a contener la deforestación, Já diminuiu bastante, que ya ha disminuido bastante, mas muito mais por pero força mucho más por fuerza de política não governamentais no gubernamentales do Brasil de Brasil e do exterior que y del exterior. pressão. Eso tiene el hambre, listo, todos pueden morir de hambre, pero la Amazonia no puede ser devastada, deforestada. Antes de despedir a Pablo, sí quisiera que ya que esta asistencia ha venido a escucharlo, ¿quién tiene una pregunta o una? Muy bien, a ver. Tem que lhe falar, abrir para que... Que hizo el español Mario Merlino para Tusquets. Olha, Y el problema viene, mira, sí, perfecto. Buenas, boa tarde, maestro Paulo. Mira, estoy de acuerdo con lo que dice al comienzo Pirris acerca de la traducción y creo que la traducción de Mario Merlino para Tusquets es, empezando por el recorte al tamaño del libro, que son 550 páginas en Compañía de las Letras, y en Tusquets son 398 páginas. La traducción es muy mala, realmente, es sacada de contexto completamente de la neofavela para introducirla en un limbo español con lenguaje absolutamente descontextualizado que hace que uno piense más bien en que el traductor pensó en, como diría el profesor Juan Carlos Monedero, que el que nomina manda, el que nombra manda. O sea, la traducción no se hizo pensando en el público, sino pensando en el negocio del libro. Y me parece que le hicieron un mal al libro porque se vende menos, en mi concepto. La traducción española, yo propongo, por ejemplo, le propongo a Paulo que si me da 2 años yo le traduzco la novela mejor de lo que hizo Mario Merlino. Que propõe você que se você quiser, ele traduz e você paga para ele. bom, na verdade, En realidad, na verdade, a quien tradução la traducción não é um problema meu. no es un problema mío Eu não quero y yo no quiero assumir esse problema. asumir hacer frente a ese problema. Eu só quero escrever. Yo solo quiero escribir. Ese es, entonces, A tradução el que hace la traducción é o editor que compra. es el editor que compra los derechos del libro. Quando ele compra os direitos, ele Cuando, pode fazer o que ele cuando él quiser. compra los derechos, él puede hacer lo que él quiera. Então ele vai chamar Entonces, él va a llamar o tradutor que ele mais confia. el traductor aquel en quien más confía. Porque eu não vou conhecer nenhum Porque yo no conozco y no voy a conocer a ningún traductor de un idioma el cual yo no domino. Sim. Então, o espanhol, Entonces, el español, eu leio e yo leo en español, yo no leo traducción. todos os livros que eu leio. Todos los libros que yo leo en español, yo leí en el original, o sea, en español. Yo no sé hablar, pero sí sé leer. Então, assim, eu não Entonces, tenho esse problema de tradução. yo no tengo ese problema de traducción con el español. Yo leo desde niño el original. En la universidad los profesores de literatura hispánica y española, española, nos obligaban a leer lo original. Bueno, yo diría también que cuando me… Outra coisa que ele falou muito importante do negócio, que quando as páginas diminuem, se perde muito e aí se percebe uma questão de negócio. Aí eu não posso fazer nada. Ahí yo no puedo hacer nada en cuanto a eso, porque yo soy el autor, yo no me puedo meter con el sujeto que compró los derechos para hacer la película. Yo no puedo meter a pelear con él. Y él no va a permitir que yo me meta en su asunto. Yo no entiendo nada de cine. Entonces, él compró los derechos, él que realice la película. Yo digo, yo hablo bien o hablo mal. Ese derecho yo tengo. Pero desde que yo vendí esos derechos, el que manda es el guionista y el director. Es lo mismo en la traducción. En cuanto a él compró los derechos en la lengua española, ningún más puede publicar. Entonces queda difícil para que el libro llegue aquí a Sudamérica porque se vuelve más caro.
Entonces, el libro es fabricado, es producido en España y eso involucra transportes y va a llegar con una traducción que está realizada con el lenguaje de España, para el español de España. Y eso sucede, por ejemplo, si fuera traducido por un argentino o por un chileno, no llegaría igual para ustedes. Es lo mismo que el portugués hablado en Portugal, y hablado en África y en Brasil. Es totalmente distinto. Bueno, para mí preguntar sobre el detalle del slang es solo una parte de lo que es el detalle en general del libro. Cuando me invitaron y me dijeron, ¿quieres hacer el conversatorio con Paulo? Que me sentí muy honrado. La editorial me hizo llegar la novela completa. Y bueno, lo que yo pensaba es, bueno, ya leí la película, ya sé lo que pasa. Sin embargo, leer el libro definitivamente le abre a uno demasiadas ventanas y puertas que uno entiende en 120 o 90 minutos no se pueden contar. Dicho esto, hablemos un poco más de Paulo, el guionista. Paulo, el que está haciendo creo que más cine que literatura, y el que aprendió empíricamente a desarrollarse en su profesión. ¿En qué estás ahora? ¿Para dónde vas? ¿Qué estás proyectando? ¿Cuáles son tus planes actuales y futuros que podremos nosotros alguna vez tener el privilegio de ver? Bom, eu lancei livro Yo lancé un libro no início do ano al comienzo de este año que já foi traduzido para a Alemanha, que ya fue traducido para Alemania, para Francia, publicado en Portugal, sin traducción, na África. y en África. Não tem tradução Ahora, aún no tiene traducción en español. Olha, eu me postulo, eu sou tradutora oficial e corretora de estilo. El editor puede comprar los derechos. seria bom, mas vai sair o filme. Sería muy bueno, pero la película también va a salir. Ano passado eu lancei livro de poesia El año pasado yo lancé un libro de poesías e também lancei uma minissérie y también lancé una miniserie para la televisión, na Rede Globo Televisão, en la red Globo de Televisión de Brasil, que también salió para Sudamérica y hacia Europa. Agora, nesse minuto, eu cheguei. Pero ahora, en este minuto, yo acabo de llegar del aeropuerto, entré al hotel, solté mis maletas y vine para acá. Fui para o hotel e comecei a escrever. Trabalhei Y después escribí un poquito, comí, me encierro en mi cuarto, no he salido a ninguna parte, no he salido a beber, a tomar con los amigos, porque estoy trabajando en una novela uma novela para televisão para la televisión. muito grande. São 3. Es un trabajo muy grande, son 3.500 páginas. A gente começa a escrever. Uno empieza a escribir con 3 años de anticipación. São 5 pessoas. Son 5 personas escribiendo. É muito. Você tem que mandar. Tiene que mandar, no puede atrasarse en escribir. Yo, cuando salga de aquí, yo voy a hablar con ustedes, después voy al hotel y voy a seguir escribiendo mi novela. Sí, yo estoy triste. Yo quería tomar algo, salir, conocer un poco de la ciudad, pero con los otros escritores, pero... Un poco de la fiesta. Bueno, ¿tú tenías una pregunta? Por favor. Generalmente cuando se escriben libros, los escritores hacen pues su bestseller y lo venden muchísimo. Tem que hablar no coisa porque Generalmente cuando existen estos bestsellers que tienen gran auge en las ventas y que tienen además como un compromiso social tan fuerte como Ciudad de Dios, en algunas ferias llevan a los escritores a colegios. ¿Tú has tenido alguna experiencia con colegios públicos o que estén cercanos a las favelas? ¿Has tenido un encuentro con los adolescentes de estos lugares? Y si ese encuentro te ha permitido notar que el libro ha hecho algo en ellos o que ellos se han reflejado en él.
Isso acontece no mundo todo. Eso sucede en todo el mundo. Yo viví en la favela, salí de la favela, me volví de la clase media, gané dinero, vivo en un barrio tranquilo, pero en todos los lugares del mundo, a donde voy, la gente quiere que yo vuelva a la favela, y allá es donde voy siempre. Yo conozco todas las favelas de Europa, la favela de Medellín. Yo dicté palestras en conferencias en escuelas públicas. Yo visité favelas en Estados Unidos, en México. En México yo siempre he entrado en favelas. En Medellín yo quería conocer Medellín porque es muy parecido a Río. Todos dicen eso. La leyenda de Pablo Escobar se parece como las leyendas que hay en Río de Janeiro. Entonces había allá en Río vivíamos en una favela, y cuando la gente inhalaba cocaína, y cuando la cocaína era muy buena, la gente gritaba, es de Medellín, de Medellín. Y yo quería conocer Medellín. Yo creo que eso es importante. Yo soy profesor. Yo sí he trabajado en escuela y trabajo en escuela pública. Es una necesidad. De esta vez aquí yo no fui, no sé ni por qué, pero no he tenido la oportunidad de ir a una escuela pública acá, pero siempre me invitan. Ok, vamos a hacer una última pregunta, porque ya estamos como con el tiempo. Gracias. Buenas tardes. Quisiera preguntar si su novela logró lo que lo inspiró, que es hacer visible la problemática de las favelas en su país, y si hubo un cambio en la conciencia, ya sea del ciudadano brasilero o de los gobernantes, con relación a esa problemática en las favelas. Gracias. Bom, abriu uma... Cidade de Deus, por acaso... Ciudad de Dios, casualmente, fue uno de los primeros libros a tocar en este tema, Y lo que es diferente es que yo vivía en Ciudad de Dios. Ya me había tocado violencia, pues mucha gente que leyó ya le había tocado alguna violencia, pero no vivieron allá como yo. Existe mucha verdad en todo lo que yo escribí. Nadie puede dudar de eso, no hay ninguno que dude realmente. Eso es algo que es diferente, porque no aparecen los escritores en las favelas. Después empezaron a aparecer, a surgir varios escritores en las favelas, porque hubo muchas ONGs que realizaron trabajos con bibliotecas, trabajos culturales. Los profesores también. Los profesores ganan muy poco, no son bien tratados, pero ellos de todas maneras van, trabajan y dan todo lo que pueden de sí mismos. Y desde allí salió Tropa de Élite, Carandiru, salieron varias películas sobre violencia, salieron varios libros, y el debate quedó bastante intenso, se ha vuelto intenso. Y eso no solamente en Brasil, mas como en el resto del mundo. Porque para Europa, para algunos europeos, Brasil era una isla paradisíaca, con morenas bellas, con mulatas bailando salsa, y que él podría llegar aquí llegar allá y hacer el turismo sexual, que allá era bueno, bonito y barato. Pero Brasil no es eso. Brasil es tiro, es violencia. Nos debemos ver que esa formación en Brasil, por lo menos, después de la esclavitud, Europa estaba destruida
por la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y ahí hubo un espacio en donde hubo mucha migración. La depresión europea fue algo terrible que duró muchísimos años. Y el negro, una vez más, él fue sacrificado porque se acabó la esclavitud, pero el portugués, el europeo, todos esos daban empleos a los italianos, alemanes que llegaban a Brasil, y el negro seguía sin trabajo. Esa es una historia muy triste. Después vino la gran dictadura, también que estuvo apoyada por Europa, Estados Unidos. En Chile fue horrible, en Brasil y en Argentina. Tres grandes países que fue allí en donde empezó realmente el tráfico de armas. Las armas que llegan acá pasan por Brasil. Las armas que están hoy día acá, en su gran mayoría son brasileñas, para Ecuador, para Perú, para Argentina. Nosotros hacemos hoy lo que hizo Europa. Nosotros distribuimos las armas para Sudamérica. Brasil es el alcance de Sudamérica. Muchas gracias. Muy bien, hace unos 30, 45 días, cuando me buscaron de la editorial y me invitaron a tener este conversatorio, además de sentirme muy halagado, pensaba, bueno, yo ya vi la película, ¿no? ¿Qué tendrá el libro de nuevo? Redescubrir la obra de Paulo leyendo el libro es un sentimiento como de poder ver una pintura gigante en la que de pronto puedes ver los detalles, donde la prosa lo hace sentir a uno mucho más íntimo con los personajes, donde uno descubre que detrás de esa película que vimos primero hay una genialidad. Espero que la genialidad de Paulo nos acompañe más, espero que vengan más obras suyas, y los invito a todos ustedes a que redescubran esa historia de la mano del autor. Los va a sorprender. Y quiero simplemente despedir esta tarde con una invitación de Paulo a que leamos su obra, a pesar de que muchos ya hayamos visto la película. Bien, es muy difícil llegar a sentarse aquí adelante y hablar para personas a las que nunca ha visto antes, de otra cultura y de otro país. Y a veces la organización de la feria pone aquí una persona que nunca leyó un libro, una persona que no sabe de nada, y escoge de pronto un modelo bien bonito, fotográfico, para hacer preguntas, y usted no puede responder la parte que realmente interesa. Lo que interesa en ese libro es la política, lo que tiene importancia, lo que realmente interesa son las relaciones internacionales. Y yo le agradezco las bellas preguntas y por dejarme sentirme y hacerme sentir tan cómodo. Muchas gracias por su presencia.